Si quieres aumentar tu inteligencia, hay varias formas de hacerlo. Y si piensas que es demasiado tarde para ti o que desde pequeño demostraste que no eres inteligente, permíteme decirte que seguramente no estás en lo cierto. Albert Einstein, una de las personas más inteligentes de la historia, no dijo ninguna palabra hasta los 4 años, hasta el punto que sus padres se preocuparon. Más adelante, ya crecido, Einstein explicó que cuando era pequeño quería hablar correctamente y con frases completas, y que por eso no hablaba. Se dice que su primera frase fue: "La sopa está demasiado caliente". Cuando estaba cenando en familia, sus padres le preguntaron que por qué no había hablado, y él dijo: "Porque antes todo estaba en orden". Más adelante, Marilyn Monroe le dijo: "¿Qué dice, profesor? ¿Deberíamos casarnos y tener un hijo juntos? ¿Se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia?". Einstein respondió seriamente a su propuesta: "Desafortunadamente me temo que el experimento salga a la inversa y terminemos con un hijo con mi belleza y su inteligencia". Como ves, Einstein era una persona extremadamente inteligente, incluso en su uso del lenguaje, a pesar de haber comenzado a utilizarlo tarde. Y la buena noticia es que tú también puedes mejorar tu inteligencia con las formas que a continuación te explicaré. De hecho, muchas son costumbres, hábitos e ideas del propio Einstein. Ten curiosidad por el mundo. Einstein no atribuía su éxito a su inteligencia, sino a su curiosidad e imaginación. Tener curiosidad por las cosas hará que aprendas con menos esfuerzo, de manera natural, y que te hagas preguntas. Aprenderás cosas nuevas que te guiarán a nuevas preguntas, y estas, otra vez, a nuevos conocimientos. Así sucesivamente. Sin tener curiosidad, no puedes profundizar en lo que te rodea. Vive en un ambiente enriquecedor y estimulante. Cuando Einstein murió, se estudió su cerebro para estudiar cuál podía ser la causa de sus grandes logros en ciencia. En resumen, el cerebro de Einstein no tenía más neuronas que un cerebro normal, pero sí tenía más astrocitos en una región del cerebro asociada con el pensamiento matemático. Esto nos lleva a: ¿cómo puedes incrementar los astrocitos de tu cerebro? Según diversos estudios, una forma es vivir en ambientes estimulantes y que supongan desafíos. Esto quiere decir que tienes que evitar vivir en lugares en los que realizas actividades muy fáciles y que ya has aprendido, monótonas o que no te hacen aprender nada nuevo. Busca situaciones y lugares que te hagan aprender habilidades nuevas, que te hagan esforzarte y que te permitan desarrollar tu pensamiento. Ejemplos pueden ser grupos de lectura y discusión, ciertas ONGs, cursos para aprender habilidades nuevas, viajar para conocer culturas nuevas, trabajos en los que puedas poner en práctica tus conocimientos, en los que aprendas y en los que tengas que esforzarte para resolver problemas. No te preocupes por tu memoria. Einstein no tenía buena memoria, así que no te preocupes si crees que tú tampoco. Tenía tan mala memoria que se dice que no recordaba su propio número de teléfono. Es más, hoy en día utilizamos la memoria muy poco. En realidad, tenemos una memoria externa, nuestros smartphones y computadoras. En ellos podemos guardar cientos de miles de datos y acceder a ellos cuando queramos. Pero la tecnología, como te explicaré más adelante, también hay que saber utilizarla bien. Está bien apoyarse en ella, pero no creer que puede sustituir a nuestro cerebro. Pregúntate sobre las posibilidades del mundo. Utiliza esta fórmula de pregunta a menudo. ¿Qué pasaría si...? Desde su adolescencia, Einstein hacía lo que se llama como experimentos mentales. En uno de ellos se preguntó, ¿qué pasaría si intentase alcanzar un rayo de luz?
concluyó que no lo podría alcanzar si el rayo no descendía de velocidad, pero que sí podría si paraba, una idea que más tarde se transformó en su teoría de la relatividad. No te conformes con el statu quo y piensa por ti mismo. Einstein, especialmente cuando era joven, era una persona rebelde, tanto que en su universidad no recibía cartas de recomendación de sus profesores. Su rebeldía y negación de aceptar las teorías de la época le llevaron a avanzar y a desarrollar las suyas. Con esto no quiero decir que seas maleducado o que te saltes la ley. Me refiero a que pienses por ti mismo y que no aceptes las teorías y forma de hacer las cosas simplemente porque se han hecho así siempre. Sé humilde. Einstein era humilde y no disfrutaba de la fama. Se dice que a menudo le paraban por la calle y que si le preguntaban si era el verdadero Albert Einstein, él respondía que simplemente se parecía a él. Las personas inteligentes son humildes. Si eres inteligente, sabes que muchas cosas de la vida son incontrolables y no dependen de ti. Tus genes, tu familia o el país en que vives. Tu esfuerzo e interés por alcanzar tus metas importan mucho, aunque la suerte también juega un papel importante. Por tanto, ¿por qué ser ingreído y creerse mejor que nadie? Aprovecha los conocimientos de otros. Einstein escribió en su libro Mi visión del mundo que un humano nacido en un aislamiento completo permanecería en un estado primitivo de pensamiento y emociones. Comprendía que los seres humanos no solo se definen por sus acciones individuales, sino también porque pertenecen a una comunidad o sociedad, en la que anteriormente miles o millones de hombres han aportado sus trabajos y esfuerzo para avanzar en el conocimiento, inventos y tecnología. Esta forma de ser más inteligente se puede poner en práctica con la siguiente. Lee. Una parte importante de tu inteligencia es el lenguaje. Es lo que te permite formar las ideas y combinarlas en razonamientos. Si lees diariamente, no solo obtienes los conocimientos que otras personas han obtenido a lo largo de décadas o incluso a lo largo de una vida entera, sino que aumentas tu vocabulario, tu fluidez verbal y mejoras tu dominio del idioma. Leer incrementa tu memoria, capacidad de análisis, mejora tu inteligencia emocional y tus habilidades para relacionarte socialmente. Dedica algo de tiempo al día para leer buenos libros de ficción o no ficción y utiliza el diccionario para asimilar aquellas palabras que no comprendas. Medita diariamente. Muchos piensan que meditar es exclusivo de ciertas posturas religiosas. Sin embargo, la realidad es que más allá de tu posición religiosa o filosófica, la meditación es una poderosa herramienta para potenciar tu inteligencia. Meditar es aprender a vaciar tu mente y concentrarla en algo a voluntad, sobre todo en ti mismo. Explicado de una forma básica, meditar es entrenar tu mente. Cuando vas al gimnasio o sales a correr, entrenas tu cuerpo, mientras que cuando haces ejercicios mentales, lees o meditas, entrenas tu mente. Al principio, meditar requiere paciencia y constancia, pero luego verás los resultados al mejorar tu concentración. La meditación amplía tu autoconciencia, mejora la capacidad de concentrarte, la capacidad de resolver problemas y tu creatividad. Aprende a tocar un instrumento musical. Einstein tocaba a menudo el violín. Concretamente, le gustaba mucho Mozart. Según algunos historiadores, si Einstein no hubiese sido físico, podía haber sido músico. Aunque no era el mejor, podía tocar en público, y se dice que tocaba con mucha emoción. Aprender a interpretar un instrumento es una de las mejores formas de ser más inteligente. Además, es divertido
y podrás trabajar tu creatividad. Tocando la música, entrenarás tu memoria, la coordinación física, la percepción auditiva y el reconocimiento de patrones. Nunca es tarde para comenzar y tienes muchos videos para principiantes en Internet. Aprende otro idioma. Cuando aprendes un nuevo idioma, tu cerebro desarrolla nuevas conexiones neuronales al incorporar nuevos patrones lingüísticos. Aprender un idioma te obliga a poner en juego todos tus sentidos y mejora la memoria, la capacidad de atender múltiples tareas y la atención sostenida. Además, te abre la puerta a otras formas de pensar y ver el mundo, a otra cultura con todo lo que eso implica para el desarrollo de tu inteligencia. Cuida tu dieta. Alrededor del 20% de la energía que utilizamos se emplea en la actividad cerebral. Por tanto, hay que alimentarse bien para mantenerla. Sin embargo, esto no implica comer mucho, no es un problema de cantidad, sino de calidad. De hecho, cierto nivel de ayuno incentiva la actividad cerebral aumentando la percepción y creatividad. Es lo que llaman inteligencia del estómago vacío. Así que debes comer con moderación y consumir alimentos ricos en vitaminas, minerales, ácidos grasos insaturados y proteínas de alta calidad. Los frutos secos, el pescado, las frutas y verduras son ideales para esto. Alimentos específicos que ayudarán al funcionamiento de tu cerebro son las bayas, el chocolate negro, las nueces, el salmón, los huevos, el té o el aceite de oliva. Haz ejercicio físico frecuentemente. Ya conocerás la frase mente sana en cuerpo sano. Así que debes incluir en tu quehacer diario el ejercicio físico, bien sea practicar algún deporte, hacer running, ir al gimnasio o simplemente caminar. El ejercicio ayuda a oxigenar tu cerebro, despeja tu mente y libera químicos que te hacen sentir bien. Con 30 minutos diarios es un buen comienzo. Resuelve retos mentales. Si quieres mejorar tu inteligencia, tienes que ejercitar tu cerebro y nada mejor que plantearle retos o juegos mentales. Algunos muy interesantes son resolver crucigramas, sopas de letras, sudokus, acertijos, juegos de memoria y muchos otros. Todos te ayudarán a mejorar tu memoria, tu agudez mental, mejoran tu inteligencia verbal, aprendes a identificar patrones, mejora tu habilidad numérica y velocidad perceptiva. Habla con personas inteligentes. No hay nada para estimular tu inteligencia como una buena conversación con alguien inteligente. Así que, si quieres ser más inteligente, relaciónate con gente inteligente y conversa temas relevantes que estimulen y pongan a prueba tu inteligencia. Esto te permite conocer otras formas de enfocar distintos temas y problemas, así como obtener nuevas herramientas que mejoren tu inteligencia. Mira esta foto. Einstein conocía muy bien la importancia de rodearse de gente inteligente. Entre los científicos más famosos de esta foto puedes ver a Bohr, quien era un gran amigo de Einstein, Dirac, Curie, Planck o Schrödinger. Conoce otras culturas y viaja. Una cultura es una forma de ver el mundo. Por tanto, mientras más culturas conozcas, más visiones del mundo tendrás. Esto potenciará tu inteligencia desde muchos puntos de vista, tanto el aumentar tus conocimientos como ampliando tus perspectivas y mejorando tu capacidad de relacionarte. Lo ideal es conocer estas culturas de primera mano, es decir, viajar a los países que las practican. De por sí, viajar representa un ejercicio valioso para el desarrollo de tu inteligencia, ya que conlleva planear, organizar y ejecutar múltiples acciones. Tomar café y té verde de forma moderada. Se ha demostrado que ingerir de forma moderada café y té verde contribuye a mejorar ciertas capacidades que favorecen la inteligencia. Entre estas, la capacidad de centrar la atención y la memoria de trabajo,
debido al efecto estimulante de sustancias como la cafeína y la teína. Además, estas bebidas tienen un efecto antioxidante, lo cual disminuye el envejecimiento celular. Sin embargo, nuevamente aquí se impone la regla de la moderación, ya que estas bebidas en exceso provocan efectos negativos, como ansiedad y alteraciones nerviosas. Juega al ajedrez. Einstein jugaba al ajedrez desde niño y se conoce que jugaba a menudo con su amigo Emmanuel Lasker, quien era campeón de ajedrez. El ajedrez es un juego de estrategia complejo que requiere activar distintas funciones cerebrales. Es un buen ejercicio para tu cerebro, ya que te obliga a reconocer patrones en el tablero y anticipar posibles jugadas, al igual que a manejar diversas combinaciones y establecer planes de acción. Hay otros juegos de estrategia que también contribuyen a tu agudeza mental, como el Go asiático. Este también contribuye a mejorar el reconocimiento de patrones espaciales y a tomar decisiones influidas por múltiples variables. Diversos estudios demuestran que estos juegos disminuyen la posibilidad de contraer Alzheimer y otras formas de pérdida de memoria. Aprende siempre. Ten en cuenta que jamás lo sabremos todo, así que lo mejor es adoptar una estrategia de aprendizaje permanente. No solo no es posible abarcar todo lo que existe, sino que el conocimiento hoy en día cambia y avanza aceleradamente. Así que mejor asumir que aprenderemos durante toda nuestra existencia. Mantén viva la llama de la curiosidad y sé humilde intelectualmente. Siempre puedes aprender algo nuevo. Ten una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento se refiere a creer que puedes aprender y mejorar, no que tus habilidades son fijas. Si crees que puedes mejorar, harás cosas para mejorar y tarde o temprano verás avances. Al contrario, cuando crees que tu inteligencia o habilidad es fija, no haces nada por mejorar y por tanto no mejoras. Incentiva el uso de ambos hemisferios cerebrales. El cerebro funciona como un equipo, donde cada parte cumple una función, especialmente sus dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho se encarga de la imaginación, la intuición y la creatividad, mientras que el hemisferio izquierdo se encarga de la lógica, la razón y el lenguaje. Por tanto, si deseas aumentar tu inteligencia, debes desarrollar ambos hemisferios. Esto implica realizar actividades donde puedan manifestarse uno y otro hemisferio, para lo que existen diversos ejercicios. Por ejemplo, realizar actividades con la mano no dominante, es decir, si eres diestro, trata de escribir o dibujar con la izquierda. Duerme lo suficiente. Ciertas ideas y videos motivacionales de Internet proponen que duermas poco, que te quites horas de sueño para trabajar más que los demás. Pero esto no es una buena idea. Si duermes poco durante el tiempo suficiente, dañarás tu salud. Por no hablar de que para aprender es necesario dormir. Al dormir es cuando los conocimientos adquiridos durante el día se establecen en el cerebro. ¿Y cuánto dormía Einstein? Unas 10 horas al día, y también tomaba siestas diurnas. De hecho, parece que un sueño sobre ovejas que saltaban una valla eléctrica influyeron en su desarrollo de la teoría de la relatividad. Durante el sueño, el cerebro depura nuestras experiencias diarias, desecha lo superfluo y consolida los recuerdos esenciales. En definitiva, dormir las horas necesarias es fundamental para nuestra recuperación física y mental. La indicación común que dan los estudiosos del sueño es que se tiene que dormir al menos de 7 a 8 horas al día. Juega moderadamente a videojuegos. Los videojuegos ayudan a desarrollar tu coordinación motora, percepción de patrones espaciales y capacidad de resolver problemas bajo presión.
Específicamente, los videojuegos de acción aumentan tu capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones rápidas. Permiten desarrollar tu agudeza visual y la capacidad de percibir formas y colores. Lo más importante es que aumentan la plasticidad cerebral, la capacidad de tu cerebro para cambiar su estructura. Esto lo hacen incidiendo en el lóbulo parietal, enfoque, el lóbulo frontal, concentración y el cíngulo anterior, atención. Pero, atención, hay que jugar con moderación. De lo contrario, empeorarás otras funciones cerebrales, además de someter a tu cerebro a un exceso de estímulos luminosos. Escribe un diario. Desarrollar el hábito de llevar un diario personal trae consigo una serie de beneficios para mejorar tu inteligencia. Por una parte, te obliga a prestar atención a tus recuerdos, experiencias y diálogos internos, una combinación que aumenta por completo la función cerebral. Además, el hecho mismo de escribir mejora tu vocabulario, las habilidades gramaticales y el uso de la sintaxis, así como la capacidad de procesar la información. Otro hecho es que escribir ayuda a plasmar las ideas y a concentrarse en una específica. Mantente informado de lo que ocurre en el mundo. Dedica tiempo a leer o escuchar las noticias de lo que acontece en tu entorno y el mundo. Esto te mantiene informado y te permite ubicarte mejor en tiempo y espacio. Estar informado ayuda a tu inteligencia racional, emocional y social. Sin embargo, es importante que selecciones bien tus fuentes de información, que sean veraces y serias, así como también contrastar distintas fuentes para corroborar la información que recibes. Algo importante es que no dediques demasiado tiempo diariamente a informarte de las noticias. Puede resultar adictivo. Una vez más, hay que buscar la moderación. Haz un uso moderado de la tecnología. Sin duda alguna, la tecnología es una herramienta poderosa para aumentar tu inteligencia. Pero mucho cuidado, tienes que usarla con moderación, ya que si la sustituyes por tu cerebro, este se atrofiará. Así que busca un equilibrio. Trata de resolver algunas cosas sin utilizar totalmente la tecnología. Por ejemplo, haz un viaje sin recurrir al GPS o escribe de vez en cuando a mano. Rompe rutinas y esquemas. Desarrollar la capacidad de inventar o crear cosas nuevas es esencial para ciertos aspectos de la inteligencia. Así que para aumentar tu inteligencia, especialmente la creativa, tienes que darte espacios para crear. Puedes realizar actividades como pintar o dibujar, o simplemente permitirte de vez en cuando soñar despierto, dejar volar tu mente. El dibujo y la pintura mejoran tu capacidad de observación, tu coordinación, manejo de las dimensiones y perspectivas, entre otras cosas. En este proceso, la mente se abre a nuevas perspectivas, te permite enfocar las cosas de manera distinta y abre la puerta al surgimiento de nuevas ideas. Se trata de ver las cosas desde perspectivas poco comunes, que te hagan salir de tu zona de confort. Y eso es todo. Puede que tengamos muy difícil llegar a ser tan inteligente como Einstein, pero al menos podemos aprender de él e intentar alcanzar todo nuestro potencial. ¿Qué forma vas a utilizar para comenzar a mejorar tu inteligencia? ¿Prefieres tocar un instrumento musical, leer o meditar? Si te ha gustado el video, te agradezco mucho si le das al like y suscríbete si no lo has hecho aún. Te deseo un feliz día y hasta pronto.